Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos queridos. Hemos aprendido en nuestra predicación anterior que el pecado es una bestia que no sale fácilmente del corazón. Una vez que entra y muerde, no sale fácilmente. No suelta. Hay algunas fieras que son así. Hace poco escuchaba lo que le sucedió a un deportista norteamericano. Él estaba trotando en una zona montañosa y resulta que le salió un puma. Por supuesto, él no se lo esperaba. No era un puma adulto, sino joven. El hecho es que este animal, que tenía siempre su tamaño, se lanzó sobre él y pues tuvo que pelear con el animal. Pelear. Es una situación absolutamente desesperada. Finalmente ganó el hombre quedando con terribles heridas, sobre todo en su espalda, porque el animal pues utilizaba sus garras. El animal lo había mordido y el hombre logró vencer al puma asfixiándolo, ahorcándolo. Lo que a él le llamó la atención fue que cuando ya el puma se murió, todavía las mandíbulas seguían apretando. Aún muerto, seguía apretando. Yo creo que esa es una imagen de lo que hace el pecado en la vida nuestra. El pecado, mis hermanos, no quiere salir. El pecado no es una tontería. El pecado entra chiquito y crece, porque nosotros lo alimentamos, y cuando muerde, ya no quiere soltar, como ese puma de la historia ya no quiere soltar. Entonces vamos a ver un poco de dónde viene la fuerza esta del pecado, y sobre todo vamos a ver cómo es la victoria sobre el pecado, incluyendo por supuesto la victoria sobre el príncipe de las tinieblas. Hay que ver la victoria sobre el demonio. En la renovación carismática nos hemos acostumbrado a que va muy unida, tres cosas van muy unidas, y hay que saber que están muy unidas: recibir el perdón, recibir sanación y recibir liberación. Esas tres cosas están muy unidas. Recibir el perdón, eso, muy bueno que las escriba, no se canse escribiendo, porque usted vino a este encuentro, que es un encuentro anual. Este es un congreso que organiza la diócesis de Cuernavaca. Entonces esto es una vez al año, hay que tomar muy bien sus apuntes y alimentarse bien. Entonces hay tres cosas que están unidas: recibir perdón, recibir sanación y recibir liberación. Esas tres cosas están unidas. ¿Y qué es lo que las une? Mire, el perdón, ¿por qué? Pues por lo que veíamos en la charla pasada, porque es que de verdad uno es un pecador, ¿sí o no? Uno es un pecador. Entonces necesitamos perdón porque somos pecadores. Lo que están haciendo allí los hermanitos tenemos que hacerlo todos. Yo también tengo alguna vez que buscar la confesión. Yo me confieso igual que todos. Entonces necesitamos perdón por el pecado que nosotros cometemos. Necesitamos sanación, sobre todo, ¿por qué? La sanación emocional, la sanación espiritual, sobre todo, ¿por qué? Por los pecados que otros han cometido contra nosotros. Bueno, también es muy importante la sanación física. Después de esta predicación vamos a tener un rato de oración muy especial, de sanación física. Le vamos a pedir al Señor que se glorifique,
porque la sanación física en algunos cuantos casos es consecuencia directa del pecado, pero sobre todo porque la sanación física es una oportunidad preciosa para experimentar la fuerza del amor de Dios. Cuando una persona se ha sanado en su cuerpo, le queda como un sabor muy especial, un sabor muy fuerte de amor. Como decía una canción del Ministerio de Música que nos está acompañando, ¿no? Aquí se siente, decía, aquí se siente el perfume de Cristo, el perfume de la gloria. Entonces, la sanación es importante, me refiero en este momento a la sanación espiritual, la sanación emocional, la sanación de recuerdos, es importante porque tiene que ver con lo que otros pecados han hecho sobre nosotros. Bueno, y lo tercero, la liberación, ¿por qué? Porque la liberación es por esas mandíbulas, ¿cierto? Esas mandíbulas apretadas del enemigo que no quiere soltarnos. No quiere soltarnos. Bueno, entonces esas tres cosas van unidas. Y el paquete completo tiene que ser ese. El exorcista más famoso que ha habido en los últimos años en la Iglesia Católica es Gabriel Amorth. Gabriel Amorth ya murió hace unos pocos años, exorcista de la diócesis de Roma, es decir, con autorización directa de los papas, de varios papas, desde la época de San Juan Pablo II, pasando por Benedicto. Entonces, este hombre se llamaba Gabriel Amorth, gran exorcista, y él decía que la primera recomendación era siempre la confesión. Él decía, la obra que hace Dios en la confesión es mayor que la que se hace en cualquier exorcismo. O sea que él tenía muy alta opinión sobre la confesión. Entonces fíjate, perdón, sanación, liberación. Las tres cosas van unidas. Hay que saber mantenerlas unidas. Bueno, ¿por qué tiene tanta fuerza el pecado? Entonces vamos a empezar. Esta predicación, con el favor de Dios, tiene 5 partes. Y varias veces va a aparecer el número 5 en esta predicación. Tiene 5 partes. La primera parte la hemos comentado en otras predicaciones y se llama la gran mentira. El pecado tiene fuerza por una cosa que se llama la gran mentira. La gran mentira está presentada y denunciada en la Biblia. La gran mentira aparece por primera vez en la Biblia en el capítulo 3 del Génesis, donde se habla del pecado de nuestros primeros padres. Es decir, la manera como el diablo, bajo forma de serpiente, logra derribar a la mujer y al hombre en Génesis capítulo 3, es a través de la gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira? A ver, examinemos la manera como el demonio ataca a la mujer. El demonio le dice: Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín. Ya esa era una mentira, porque Dios no les había prohibido comer de todos los árboles del jardín. O sea, materialmente hablando era una mentira, pero detrás de esa mentira, que parece simplemente una exageración, ya aparece la gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira? La gran mentira es: Dios no quiere tu felicidad. Dios te pone muy difícil la felicidad y tú tienes que escoger si vas a ser obediente a ese Dios que te pone tan difícil y tan lejos la felicidad, o si más bien tú buscas la felicidad por tu propia cuenta. Dicho de una manera más corta, la gran mentira es una falsa Y, una falsa Y. La gran mentira es una falsa disyuntiva. ¿Cuál es la gran mentira? La falsa disyuntiva que dice que uno tiene que escoger entre ser obediente o ser feliz. Esa es la gran mentira. La gran mentira aparece prácticamente en todos los pecados que usted y yo conocemos. La gran mentira es: hay que escoger entre ser obediente o ser feliz. Le voy a dar 3 o 4 ejemplos de cómo la gran mentira entra en la sociedad y cómo la gran mentira tiene un poder muy grande para doblegar incluso a personas muy inteligentes y con una gran fuerza de voluntad.
Primer ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de una joven. Estamos muy cerca de la labor de la pastoral juvenil de la diócesis de Cuernavaca, bendito sea Dios. Precisamente nuestro padre Isidro es líder de parte de la diócesis en la pastoral juvenil. Bueno, examinemos el caso de una joven. Esta joven tiene unos principios bien firmes, unos principios bien claros que ha recibido en su familia y en su parroquia. Ella tiene muy claro lo que es bueno y lo que es malo. Resulta que esta mujer va a hacer unos estudios. Ella es muy buena estudiante y ella descubre que el mejor lugar donde puede hacer sus estudios, hablemos aquí de México, es, por ejemplo, en Monterrey, lo cual piensan muchas personas. Entonces se va para Monterrey a hacer sus estudios. Obviamente pues se va al Tecnológico de Monterrey, va a trabajar allá en Monterrey, y ella es una gran mujer y es una gran estudiante y está muy bien educada por su familia. Ella va con unos principios y con una brújula muy clara. Ella sabe muy bien dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Cuando llega al Tecnológico de Monterrey, encuentra todo tipo de personas. Por supuesto que hay personas que son muy buenos católicos, ni más faltaba, personas con una fe muy firme, pero también se encuentra con que hay muchas personas que ya no viven su fe, que tal vez fueron formadas en la fe, pero ya no viven en la fe. Ella resulta haciéndose amiga de una serie de muchachos y de chicas, y un día se da cuenta de que en su círculo de amistades, todos sus amigos, todas sus amigas piensan distinto de lo que ella piensa en varios asuntos que son absolutamente claves en la moral católica. Por ejemplo, ella tiene una postura completamente pro vida. Ella considera que si ha habido una violación y que como fruto de esa violación resultó un embarazo, al que hay que castigar es al violador, no al niño. O sea que ella está en contra del aborto incluso en el caso de violación, porque ella siente que el castigo hay que aplicárselo al que causó el crimen, no al que es consecuencia inocente de ese crimen. Esa es la convicción que ella tiene. Pero resulta que todos sus amigos, todas sus amigas, da la casualidad de que piensan distinto. Y así como pasa en esto del aborto, pasan muchas otras cosas. Por ejemplo, ella se da cuenta de que dos de sus mejores amigos que están ahí cerca, aunque no son pareja entre ellos, los dos son hombres, los dos están de acuerdo con las relaciones homosexuales y piensan que México tiene que salir de las cadenas, de los atavismos de la Iglesia Católica y tiene que empezar a liberarse y tiene que empezar a mirar hacia un futuro y un progreso que es el que marcan los países del norte, sobre todo los países de Europa, Canadá y en fin, y el mundo llamado desarrollado. Y entonces dos de sus amigos están de acuerdo con eso y ella empieza a sentirse sola. Ella empieza a sentir que ella es la única que piensa como piensa, mientras que sus amigos tienen otras ideas. Y ella empieza a ver que la están relegando. Por ejemplo, en su círculo de amigos ya hacen algunas fiestas, invitaciones, comidas. Eso tiene distintos nombres, ¿no? En algunas partes llaman a eso un junte. Entonces se reúnen para una comida, para una cena, para una salida, para un paseo. Ya no la invitan porque ella es aburrida. Y ella es aburrida porque ella tiene esas ideas. Y esas ideas, qué pereza con esas ideas retrógradas. Y entonces un muchacho que a ella le gustaba mucho, este fue un momento muy difícil para ella, porque un muchacho que a ella le gustaba mucho, pues evidentemente quería tener algo con ella. Y entonces, bueno, pues este muchacho había visto muchas películas de Hollywood. Y en las películas de Hollywood, primero tienen harto sexo y a la mañana siguiente se preguntan, ¿tú cómo era que te llamabas? Entonces empieza siempre por el sexo. Y este muchacho, que a ella le gustaba mucho, pues creyó que con ella era lo mismo. Y pensó que si ella venía por allá de Morelos, entonces dijo, bueno, pues si viene de Morelos y entonces es por allá de familia, de un rancho, de quién sabe dónde, esta debe ser muchachita más bien fácil. Y el muchacho en cambio considera que está 3 o 4 estratos sociales por encima del resto del país.
Y el muchacho creyó que esta era una chica sencilla, y sí es sencilla, pero ella no es una chica fácil. Entonces, cuando este muchacho cree que ya está todo arreglado para tener sexo con ella, resulta que ella no está de acuerdo. El muchacho entra en impaciencia y le dice: yo pensé que tú eras mucho más moderna, no pensé que fueras tan mojigata, no pensé que fueras tan retrógrada. Mientras tú no saques esas ideas supuestamente religiosas, la religión es la que no te deja ser libre, te quedarás sola, 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 sola. Esas palabras retumbaron en la mente de esta pobre chica. Esa noche, cuando ella llegó a su camita, ella toda solita en su camita, junto al rosario que le regaló la abuelita y el Sagrado Corazón que le regaló su papá, ella se acuesta y sobre su almohada sigue resonando una palabra: sola, sola, sola. Pero ella resistió en sus principios. Sin embargo, cuando le pasó lo mismo con el segundo prospecto de novio, y cuando le pasó lo mismo con el tercer prospecto de novio, y cuando incluso otra chica resultó enamorada de ella, porque ahora hay que ser modernos en México, y lo último es ser LGBT, y entonces otra chica ya quería tener algo con ella, y a ver cómo tú y yo somos algo, entonces ella llegó a una conclusión: si yo sigo con la moral de mi papá y de mi mamá, me voy a quedar sola, Entonces, ¿qué está experimentando esa muchachita? Esa hermosa chica del estado de Morelos, bien educada, muy amada de su papito y de su mamita. ¿Qué está experimentando esa muchacha? En primer lugar, está sintiéndose sola. Bueno, pero en primer lugar, lo primero que le está pasando a esa chica, ¿qué es? La gran mentira. La gran mentira. ¿Qué hago? ¿Sigo obediente a Dios y dejando pasar semejante muchacho, caray, que apareció semejante muchacho, se fue? Llegó otro semejante muchacho, se fue el muchacho, se fue el muchacho. Entonces ella se pregunta si ella podrá ser feliz. ¿Qué es lo que ella está sintiendo? Está sintiendo el poder de la gran mentira. Lo mismo siente una persona, no les puedo echar todos los chistes así de largos porque entonces no terminamos. Pero es lo mismo que pasa cuando una persona llega a una empresa y le dicen: aquí todo el mundo roba. Es decir, o usted se acostumbra a robar y a firmar contratos falsos, o si no, no sirve para eso. Entonces, la gran mentira, ¿cuál es? Que yo tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz. Si voy a ser fiel a Dios, entonces voy a ser amargado, fracasado, anticuado, retrógrado y además solo. En cambio, si me vuelvo moderno, si me vuelvo moderna, entonces me vuelvo una chica moderna, mente abierta, mente abierta. El que quiera drogarse, que se drogue, que cada uno se acueste con el que quiera, aborto libre. México ha entrado en una nueva era, una nueva etapa. Ya somos un país moderno, por fin somos un país donde se puede matar legalmente. Además de tanta muerte ilegal, ahora también tenemos muerte legal con el aborto. Somos un país moderno. ¿Y qué le pasa a esa chica? Que después de haberse entregado y malcasado varias veces, de todas maneras se queda y pero cómo aprenden de rápido, qué bien, oye. Aquí la gente aprende rápido, bien.
Me gusta eso. Esa es la gran mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que la gran mentira es como las mandíbulas de un puma. Una vez que la gran mentira lo ha mordido a usted, no sale. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Las consecuencias del pecado son que daña la relación con Dios, con la naturaleza, con uno mismo y con el prójimo. 4. Las consecuencias del pecado son 4. Daña la relación con Dios, daña la relación con la naturaleza, daña la relación con uno mismo y daña la relación con el prójimo. Eso es lo que hace el pecado. Pero no hemos visto cuál es la respuesta a la gran mentira. Tenga paciencia. Vamos a presentarlo. A ver, miremos aquí estos apuntes. En la 4ª parte. Esta predicación tiene 5 partes, estamos en la 2ª. La primera parte era la gran mentira. La 2ª parte se llama consecuencias del pecado, que son básicamente 4. Se rompe el orden con Dios, se rompe el orden con la naturaleza, se rompe el orden con uno mismo y se rompe el orden con el prójimo. Esas son las consecuencias del pecado. Entonces, ¿en qué consiste la ruptura con Dios? Eso se ve en el Génesis. Después de que el hombre y la mujer han pecado, ya no quieren encontrarse con Dios. ¿Se dio cuenta de eso, no? Corrieron por allá a esconderse entre los árboles del paraíso, entre los árboles del Edén. Que Dios no me encuentre, que Dios no me vea. Que Dios no me vea. Porque no quiero verme denunciado por mis malas obras. Que Dios no me vea. Entonces Dios ya no es mi aliado. Dios ya no es mi amigo. Dios ya no es mi fuerza. Dios ya no es mi alegría. ¿En qué se convierte Dios a medida que el pecado avanza? A medida que el pecado avanza, Dios se convierte en un estorbo, en una amenaza para mi libertad. Entonces le hacían una entrevista a un joven de Escandinavia, esos países de Escandinavia, no Suecia, Finlandia, Noruega. Le hacían una pregunta sobre Dios. Un muchacho tendrá como unos 20 años, le decían, ¿usted cree en Dios? Y él responde, claro que no, claro que no. Entonces le preguntan, ¿y usted por qué no cree en Dios? Y él dice, porque Dios solamente me quita. Dios solamente me quita cosas, me quita libertad, me quita alegría. Dios no me deja hacer lo que yo quiero hacer. Entonces Dios estorba. Cuando llega el pecado, Dios estorba. Dios es un estorbo. Dios fastidia. Dios es mi competencia. Por consiguiente, no quiero tener que ver con Dios. Esa es una consecuencia grave del pecado. ¿Por qué? Porque resulta que bien dijo San Agustín que nosotros estamos hechos para alegrarnos en Dios y para vivir en Dios. Entonces, cuando peleamos con Dios, cuando nos separamos de Dios, los que perdemos somos nosotros. La gran alegría está en Él, en conocerle. Dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre Celestial, y a tu enviado Jesucristo. Yo peleo con Dios y estoy renunciando a esa vida eterna. Y uno lo ve en los autores que han renunciado a Dios. Entonces, ¿cuál es el reinado que ellos proponen? Ellos proponen el reinado del hombre. Pero resulta que el reinado del hombre siempre es el reinado de unos cuantos. Escriba esa frase que le conviene. El reinado del hombre siempre es el reinado de unos cuantos. Marx prometió el reinado del proletariado. ¿Y quiénes reinaron? El Partido Comunista. Entonces solamente el que reina ahí es el Partido Comunista. Fidel Castro prometió el reinado de la igualdad. Finalmente la fortuna de Fidel Castro es de miles de millones de dólares. Eso fue lo que él le dejó a sus herederos, miles de millones. ¿Cuántos de esos miles de millones llegaron al pueblo cubano? Gotas y sobras. Todo quedó para la clase que gobierna. Y eso es lo que sucede siempre en el marxismo. En el marxismo siempre sucede eso. Se promete para todos, pero solamente alcanza para unos cuantos. El capitalismo no es muy distinto. El capitalismo siempre termina siendo capitalismo salvaje. Siempre es igual. Entonces, en la obra La riqueza de las naciones,
se anuncia que el mercado libre, va a dar gran igualdad. El mercado libre es la gran promesa de igualdad, porque si hay mercado libre, finalmente los precios terminan regulados por la oferta y la demanda. Si tú quieres ser muy codicioso, no vas a poder vender. Si tú quieres comprar muy barato, no vas a encontrar quien te venda. Así que el mercado libre promete igualdad y prosperidad para todos. En la práctica, el mercado libre produce monopolios. Los monopolios producen explotación de los más pobres y los más pequeños. O sea que ya se trate de capitalismo, se trate de marxismo, finalmente las promesas no se cumplen. Entonces, la primera consecuencia del pecado es pelear con Dios. Y cuando se pelea con Dios, ¿qué es lo que anuncian los filósofos? Entonces, filósofos como Federico Nietzsche, filósofos como Jean-Paul Sartre, filósofos como todos estos ateos, hablan del reinado del hombre. Pero el reinado del hombre siempre es el reinado de unos cuantos hombres. Nietzsche hablaba del superhombre, pero el superhombre en la práctica significa el que tenga mayor crueldad y mayor fuerza para imponerse y aprovecharse del chiquito, del pequeñito. Eso es lo que significa el reinado del hombre, y en eso es en lo que termina el reinado del hombre. Entonces, consecuencia del pecado es pelear con Dios para crear el falso reinado del hombre. Segunda consecuencia del pecado, se daña el orden con la naturaleza. ¿En qué consiste que se dañe el orden con la naturaleza? Consiste en esto. Consiste en que o idolatramos a la naturaleza o destruimos la naturaleza. Roto el equilibrio que el Creador quería que tuviéramos con la naturaleza, entonces nuestra relación con la naturaleza se deforma en una de dos maneras. O se deforma cayendo en la explotación irresponsable de la naturaleza, como denuncia el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, o se destruye la naturaleza de manera irresponsable. En un informe de la ONU se dice que la especie humana está a punto de causar la extinción de cerca de 1 millón de especies, animales y vegetales en las próximas décadas, si no tomamos en serio lo que es este planeta. Entonces, roto el orden con la naturaleza, convertimos a la naturaleza en una especie de fuente, como si fuera infinita para saciar nuestros deseos, y de un modo irresponsable destruimos la naturaleza. Es lo que podemos llamar el gran pecado ecológico. Pero cuidado, porque está también el otro extremo, la idolatría de la naturaleza. La idolatría de la naturaleza en tiempos de nuestros indígenas, en estas tierras y en las tierras mías, ¿en qué consistía la idolatría de la naturaleza? Pues consistía en que adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban las montañas. Entonces, por ejemplo, en tierras de la muy querida Guatemala, nuestro vecino aquí, en tierras de Guatemala todavía hay gran cantidad de indígenas que hablan del espíritu de tal montaña y el espíritu de la otra colina y el espíritu del volcán. Y entonces todo el mundo se ve lleno, repleto de espíritus. Pero eso era en la antigüedad, ahora pocas personas piensan así, pero ahora surgen otras idolatrías de la naturaleza. Idolatrías de las fuerzas naturales a través de las gemas, a través de los aromas. Entonces ese es el mundo de la nueva era. Entonces la nueva era, con todas sus prácticas semi-mágicas, implica un reencantamiento de la naturaleza. Es decir, un tratar a la naturaleza como una fuente de poderes mágicos. Roto, el pecado rompe el orden querido por Dios con la naturaleza, y entonces caemos en uno de dos extremos. O destruimos la naturaleza de una manera irresponsable, o adoramos a la naturaleza de una manera ingenua, ridícula y en el fondo irracional. Pero tal vez uno de ustedes, con la inteligencia que Dios les ha concedido, me va a hacer la pregunta: ¿y entonces qué era lo que Dios quería? ¿Cuál era el orden querido por Dios con la naturaleza? Lo describe el libro del Génesis. La palabra clave es jardín. ¿Qué se hace con un jardín? Se cuida y se cultiva. Yo disfruto del jardín por la hermosura de sus flores, por la delicia de sus aromas, por lo delicioso de sus frutos, pero yo no destruyo el jardín.
Entonces, ¿cuál es la palabra que describe la relación correcta con la naturaleza? Jardín. ¿Y qué hemos de ser los seres humanos con respecto a la naturaleza? Jardineros, que cuidan y cultivan la naturaleza sin idolatrarla. Pero ese orden queda destruido por el pecado, y por eso el pecado nos lleva a uno de esos dos extremos, o al pecado de destrucción o al pecado de idolatría. El pecado de destrucción es una irresponsabilidad irracional, el pecado de idolatría es una ingenuidad irracional. Eso hace el pecado. ¿Qué hace el pecado con respecto al prójimo? Dejemos de último la relación de uno con uno mismo, o del orden de cada uno consigo mismo. ¿Qué hace el pecado con respecto al prójimo? También lo hemos dicho otras veces, conviene repetirlo aquí. El pecado rompe el orden querido por Dios con el prójimo. ¿Cuál era el orden que Dios quería con mi prójimo? Dios quería que yo viera en el prójimo mi hermano. Tú eres un fruto del amor de Dios. Dios se ha retratado en ti. Dios te mira como a su hijo. Dios me mira como a su hijo. ¿Qué somos tú y yo? Hermanos de parte de Dios. Nosotros los cristianos diremos hermanos en Cristo. Ese era el orden querido por Dios. Hermanos hijos de un mismo Padre. Pero ese orden se rompe con el pecado, y cuando se rompe el orden querido por Dios en la relación con el prójimo, ¿qué queda? ¿Quién es el prójimo? El prójimo es una herramienta, el prójimo es un juguete, el prójimo es mi rival o el prójimo es mi satélite. Esto lo hemos comentado en otras predicaciones. ¿Qué significa que el prójimo es una herramienta? Que yo me aprovecho de él mientras me sirva. Eso sucede en el capitalismo salvaje. Hoy por hoy muchas empresas están aplicando un régimen de miedo para mantener a la gente trabajando hasta reventarla. Y si tú vas a perder tu trabajo, lárgate, que ya hay otro que lo quiere. Explotación y misericordia, el ser humano tratado como un esclavo, como una máquina, como un engranaje de una gigantesca máquina que solo produce ganancias. O el prójimo es visto como un juguete, es decir, únicamente para mi deleite. Es el caso de la pornografía, es el caso del turismo sexual denunciado muchas veces por el Papa Francisco, es el caso de la prostitución, es un juguete, es para mi diversión. Toda persona que es cómplice en el uso de la pornografía, así sea pornografía gratuita, toda persona que ve pornografía está fortaleciendo al demonio, el poder del demonio. ¿Por qué? Porque resulta que la fuerza de la pornografía gratuita está en los anuncios y está en el número de visualizaciones. Los videos pornográficos, todos lo sabemos, ese es el mundo de internet, se cotizan por el número de visualizaciones. Aunque sea pornografía que tú ves gratuitamente, tú eres culpable de hacer fuerte al enemigo. Porque a medida que tú estás viendo pornografía, estás tratando a esos seres humanos como si fueran juguetes para tu diversión y placer. Y estás fortaleciendo esa industria perversa. Entonces el prójimo se mira como una herramienta, esa es la explotación, o se mira como un juguete, o se mira como un rival. Es el caso de entre Caín y Abel. En el momento, según el relato bíblico, cuando nacen Caín y Abel, había 4 personas en el mundo, ¿no? Pero ya no cabían. Ya había que eliminar a uno. Eso es lo que piensa Caín. Entonces date cuenta que necesariamente se llega al homicidio, porque es mi rival, porque estorba. El otro es mi enemigo, el otro es el que no me deja ampliar mi ganancia, el que no me deja ampliar mi imperio, el otro es el que estorba. La mentalidad de estorbo para el ser humano siempre empieza con los más pequeños. Estorba el bebé no deseado, estorba la raza que me fastidia, estorba el niño discapacitado, estorba el anciano que ya no produce. Estorba, siempre es estorbo. Esa es consecuencia del pecado. El otro no es mi hermano, el otro es mi rival, es el que me está quitando lo que a mí me interesa, es mi rival. Entonces fíjate, donde entra el pecado se daña la relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque el otro se vuelve herramienta, se los está aprendiendo, ¿no? Herramienta, o se vuelve juguete, o se vuelve rival,
o se vuelve satélite. ¿Qué llamamos satélite? Satélite es muy parecido a herramienta. Satélite es cuando yo empiezo a mirar a la otra persona como alguien que está únicamente girando alrededor de mí, como los satélites alrededor de los planetas o de otros cuerpos celestes. Ese es el satélite. Se nota perfectamente en el machismo. ¿El machismo qué es? El machismo es yo soy el centro y mi mujer alrededor de mí, solucionándome la vida, dándome alegría, arreglándome los problemas. Ella para la ropa, ella para la cocina, ella para la cama, ella para que todo funcione, ella para que los hijos queden bien criados. ¿Y yo qué? Yo en el centro, disfrutando. Y ella que de hartas vueltas, que eso la mantiene delgada. Esa es la mentalidad de satélite. ¿Por qué no están funcionando muchas parejas hoy? Porque mucho hombre sigue mirando a la mujer como un satélite, pero ahora muchas mujeres aprendieron a mirar a los hombres como satélite. Entonces resulta que él espera que ella gire alrededor de él y ella espera que él gire alrededor de ella y al final acaban mareados. Ese es el problema de los satélites. Entonces, tercera consecuencia del pecado: el pecado destruye la relación con el prójimo. El papá mira al hijo como que este es el que va a continuar los negocios de la familia. El hijo mira al papá como este es el cajero automático que tengo ahí en la casa. Nos estamos utilizando, se daña la relación entre unos y otros. Quiero hacer una anotación antes de seguir adelante. Quiero hacer una anotación que siempre la hago al hablar de este tema. Tenga cuidado usted con el uso falso de la palabra fraternidad. El gran ideal de la relación con el prójimo es la relación fraterna. ¿Relación fraterna qué es? Que tú y yo somos hermanos. ¿Y por qué somos hermanos? Porque somos hijos de un mismo padre. Pero hubo en 1779 una cosa que se llamó la Revolución Francesa. Y el ideal de la Revolución Francesa era la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero la fraternidad de la Revolución Francesa, con todo el respeto para el pueblo francés, es una fraternidad ridícula, porque es una fraternidad sin papá. Ellos anuncian fraternidad, pero no hay papá, porque oficialmente la Revolución Francesa es agnóstica y aún más que agnóstica es atea. Entonces, ¿cómo vamos a ser hermanos si no hay papá? Entonces la fraternidad se queda finalmente en términos de una simple camaradería, de una simple convivencia ciudadana. El curso de la historia ha mostrado que esa fraternidad sin Dios termina vacía. Los tres ideales de la Revolución Francesa, que son hoy en Francia: la libertad significa individualismo, la igualdad significa huelgas todos los días y la fraternidad significa que tenemos leyes para convivir como ciudadanos, leyes que cada vez están más rotas, como ustedes pueden ver todos los días en las noticias sobre Francia. Entonces, el pecado rompe la relación con Dios. Ahora Dios no es mi padre, ni es mi aliado, ni es mi fuerza, ni es mi alegría, es mi enemigo. El pecado rompe la relación con la naturaleza. ¿Termino idolatrando a la naturaleza, como propone la nueva era? ¿O termino destruyendo la naturaleza, como denuncia el Papa en Laudato Si? El pecado rompe la relación con el prójimo. ¿Cómo la rompe? Porque convierto al prójimo en mi herramienta, o en mi juguete, o en mi rival, o en mi satélite. El pecado rompe la relación con uno mismo. El pecado rompe el orden que uno debería tener en la manera de quererse. El pecado hace que tú no te puedas querer rectamente. Te voy a describir lo que hace el pecado. A veces te levanta y te exalta con una soberbia absurda, y a veces te hunde con una depresión profunda. Te levanta con soberbia, te hunde con depresión. Te levanta con soberbia, te hunde con depresión. Te levanta con soberbia, te hunde con depresión. ¿Por qué repito el gesto? Porque cuando yo era niño nos hacían un ejercicio en el colegio. Usted toma un alambre y usted lo dobla de para abajo, y después lo dobla de para arriba, y después lo dobla de para abajo, y después lo dobla de para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Qué pasa con ese alambre? Se parte, se rompe. Eso es lo que está pasando con el ser humano.
El ser humano se levanta con soberbia porque soy inteligente, porque soy racional, porque puedo organizar el mundo según mi capacidad. Y luego se hunde con depresión. La vida es un asco, nada tiene sentido, no hay verdadera amistad, el amor no existe. Luego se levanta con soberbia. Somos lo más adelantado, somos la sociedad tecnológicamente más avanzada, ya casi tenemos computadores cuánticos. Luego se hunde con depresión. Están destruyendo el planeta, la gente es irresponsable, los gobiernos son una porquería. Se levanta con soberbia, se hunde con depresión, se levanta con soberbia, se hunde con depresión, se levanta con depresión. ¿Y qué termina sucediendo? La gente se revienta. Hermanos, estamos viviendo una epidemia de suicidios en el mundo entero. Es de lo que no sale en las noticias. Miren cifras de suicidios. No me crean a mí, por favor. Vayan a las estadísticas. ¿Y dónde está creciendo? ¿Dónde está creciendo el porcentaje de suicidios de manera más acelerada? En niños y jóvenes. Se levanta con soberbia, se hunde con depresión. Tiene que aprender a decirlo rápido, así como yo he practicado. Yo practiqué varias horas. Se levanta con soberbia, se hunde con depresión, se levanta con soberbia, se hunde con depresión, se levanta con soberbia, se hunde. Si usted no sabe decirlo rápidamente, practique un rato. ¿Y qué termina sucediendo? Que la vida se rompe. Que la vida se rompe, la gente se vuelve incomprensible. Eso es lo que quiere el pecado. Entonces, ¿qué hace el pecado con respecto a Dios? Que tú mires a Dios como un enemigo que no te deja ser libre. ¿Qué hace el pecado con respecto a la naturaleza? Que tú la idolatres como quiere la nueva era, o que la destruyas con la irresponsabilidad industrial salvaje de nuestro tiempo. ¿Qué más hace el pecado? El pecado destruye la relación con el prójimo. Y ese prójimo puede ser tu esposa. Ese prójimo puede ser tu novio. Ese prójimo puede ser tu empleado. ¿Qué hace el pecado con respecto al prójimo? Lo convierte en tu herramienta. O lo conviertes en tu juguete. O lo conviertes en tu rival. O lo conviertes en tu satélite. ¿Qué hace el pecado con respecto a uno mismo? Ahí es donde hay que practicar. Se levanta con soberbia, se hunde con depresión, se levanta con soberbia, se hunde con depresión, se levanta con soberbia, se hunde con depresión. Y al final, la gente se rompe. ¿Y qué es lo que quiere la gente que está rota por dentro? Legalicen la eutanasia, caray. Eutanasia, eutanasia. Eutanásienme. ¿Y quién sonríe desde el infierno? Satanás. Eso es lo que quiere Satanás. Un mundo donde Dios sea odioso, donde la naturaleza sea mitad templo pagano y mitad basurero invivible, donde la vida con el prójimo sea infierno y donde la gente esté rota por dentro desde su infancia. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Cuáles son entonces los sellos del diablo? Los sellos del diablo son 5. Los sellos del diablo son 5, son estos: dureza, idolatría, miedo, desesperanza y cinismo. Hay que aprender a copiar rápido, por favor. Así como hablan rápido, hay que copiar rápido. Dureza, no me importa nadie, ni me importa nada. Idolatría, cada uno verá qué tiene en su mente, en su corazón, a quién sigue, a qué le entrega la vida. Miedo. Uy, el miedo es terrible, porque el miedo es lo que uno más esconde. El miedo es terrible. Dice la carta a los Hebreos que Cristo liberó a los que por miedo a la muerte vivían como esclavos del demonio. Ahora en el descanso que tengamos después de la oración, usted debe buscar esa frase. Eso está en la carta a los Hebreos. Yo sé lo que ustedes van a hacer, pero no me pongo bravo. Yo sé que ustedes lo van a buscar en internet. Yo sé, yo los conozco, sé que ustedes lo van a hacer. ¿Qué es lo que dice la carta a los Hebreos? Que Cristo salvó, no estoy citando literalmente, a aquellos que por miedo a la muerte vivían como esclavos del demonio. Miedo. Y el miedo es terrible. La gente hace muchas cosas por miedo. Miren, sobre todo yo les digo a las queridas damas, señoras, señoritas, y sobre todo las niñas y jóvenes, esto va sobre todo para ustedes. Los peores errores que ha visto este sacerdote que ya va avanzando, yo soy consciente de mi edad, estoy a punto de cumplir 54.
soy consciente de mi edad. O sea, ya pronto habrá que decir que estoy en la tercera edad. Luego, ¿qué viene? Ya lo he explicado, la cuarta edad. Y después de la cuarta edad, ¿qué viene? Se llama pretumba. Entonces, hermanos, yo voy llegando a los 54 años de edad. Por cierto, todavía no he recibido regalos por aquí, bueno, no importa. Entonces, mire, créame esto, señoritas, niñas, las peores decisiones se toman por miedo. ¿Y cuál es el miedo? Quedarme. Ay, no, esta gente es increíble, ay, increíble. Oiga, cuidado con el miedo. El miedo es sello del pecado. Entonces los sellos del pecado, los sellos del diablo son dureza, idolatría, miedo, desesperanza. Y de la desesperanza el cinismo. ¿Y el cinismo en qué consiste? En el orgullo de pecar. Esos son los sellos del diablo. Pasemos a las respuestas, mis hermanos, porque esto va avanzando, el tiempo se nos acabó. Respuestas. ¿Cómo nos da Cristo respuesta a todos estos desastres, empezando por la gran mentira? Porque no se me olvida que nosotros sí hablamos de la gran mentira, pero no presentamos el antídoto contra la gran mentira. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto de la gran mentira es la revelación de la bondad unida a la obediencia. La gran mentira es obligarte a escoger. La gran mentira es: o eres obediente o eres feliz. Pero viene Cristo, es en Cristo donde se vence la gran mentira. Viene Cristo y en Cristo se vence la gran mentira, porque Cristo, obediente al Padre y maestro y guía en la obediencia al Padre, es la expresión pura de la bondad. Claro, lo que el demonio quiere es que tú veas a Dios como tu enemigo, como que a Dios no le importa quién eres tú. Pero cuando llega el amor de Cristo, ¿cómo voy a negar que yo le importo a Dios? ¿Cómo voy a negar que soy importante para Dios si Él ha derramado su amor sobre mí? ¿Cómo lo puedo negar? No lo puedo negar. No lo puedo negar. Entonces Cristo, con la abundancia de sus milagros, con la sabiduría de su predicación, con el poder de sus exorcismos, con la compasión que irradia todo su ser, está mostrando el verdadero rostro de Dios. Le dijo el apóstol Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y respondió Jesucristo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. De manera que Cristo es el que desarma la gran mentira, y el que experimenta la bondad de Dios en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo queda libre de la gran mentira. Es lo mismo que sucede con la iglesia. Al fin y al cabo, la Santa Iglesia es el cuerpo de Cristo. A una persona le dicen: esos curas son unos desgraciados, homófobos, pederastas, escandalosos, hipócritas, inquisidores y además gordos. Y en eso lo conocen a uno. Y efectivamente uno es gordo. No contento con eso, dominico, de los de la Inquisición, hermano, de los de la Inquisición. Mire usted las películas de la Inquisición y verá este mismo hábito, y sacuden así la mano como yo.
Mandaron a Cuernavaca uno de la Inquisición. Entonces a uno le dicen una montaña de cosas terribles sobre la iglesia. Terrible. Pero el día que usted está, no con un sacerdote de los que presentan las noticias, sino con un sacerdote real, que le habla con paciencia, que lo bendice. Y como a veces suceden milagros, porque no es que a mí me han pasado, yo le contaba a unos amigos que hay sobre esta tierra ya 12 niños que no iban a nacer, porque los médicos decían: ustedes son estériles, adopten. Les decían: adopten. Oiga, y semejante pecador, y además inquisidor y gordo como soy yo, semejante pecador, y yo he rezado por parejas. El primero de esos niños que no debían nacer ya es mayor de edad. Y entonces nos pusimos a orar. Yo siempre oro, y vamos a hacer hoy una oración especial por las parejas que no han podido tener hijos. Oiga, y se pone uno a orar. Se pone uno a orar. Una pareja que no podía tener hijos. Yo siempre hago lo mismo. Ya hoy hice una oración de esas. Siempre hago lo mismo. En primer lugar, a mí me interesa mucho que reciban el sacramento del matrimonio, por supuesto. Entonces, ¿qué hago yo? Siempre le digo a la dama: póngase aquí de pie. Siempre le digo al esposo: ponga usted su mano, porque a la esposa solo la debe tocar el esposo. Ponga usted su mano, Señor, sobre el vientre de su esposa. Y él pone la mano sobre el vientre de la esposa. Entonces yo tomo mi mano, esta mano de sacerdote que ha sido ungida el día de mi ordenación, yo tomo mi mano y yo oro sobre la mano del esposo, para bendecirlo a él, y a través del sacramento del matrimonio bendecir el vientre de esa mujer. Y así empezamos a orar. Y hace cerca de 20 años, tengan en cuenta que yo ya llevo 27 sacerdote, un poco más de 20 años, hicimos esa oración. Y la que no podía tener hijos, que era una vecina de allá de la casa de mi madre, una muchacha, ya llevaba varios años, no podían tener hijos. Oiga, ya ha quedado embarazada, y me llega la noticia. Los médicos no podían creerlo, porque médicamente se supone que no había nada que hacer. Pero es que acuérdese que lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. Amén. Ese amén salió sin ganas. Aquí no veo mucha fe en este asunto. Lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para los hombres, claro que sí, claro que sí. Mire, siendo yo quien soy, y hay gente que se ha curado, hay gente que se cura de un cáncer, eso ha pasado. Claro que el milagro más bonito, o el más chistoso, ese no es bonito sino chistoso, el milagro más chistoso que yo he visto, sucedió por ministerio de otro sacerdote. Yo estaba ahí acompañando, celebrando, yo era ahí ayudante, pues, y este padre con un gran don de sanación estaba orando y se curó mucha gente en esa sesión, mucha gente. Y la que me pareció más simpática fue una señora que llevaba no sé cuántos años en que necesitaba utilizar gafas como yo. Ese no es un milagro que fuera como tan indispensable, diría uno. Oiga, y el Señor la curó y no tuvo que volver a usar gafas la señora. Me pareció un milagro como tan simpático, yo lo llamo un milagro simpático. En cambio yo, por ejemplo, aquí me quito estas gafas, entonces ya más o menos no sé dónde quedó la gente, pero el Señor hace su obra. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque esas personas que se burlan tanto de Dios y de Cristo y de la iglesia, y sobre todo de nosotros los sacerdotes, son unos desgraciados, y todos son unos pederastas, corruptos, depravados. Cuando una persona recibe un milagro de esos, ya no importa lo que le digan, ya esa persona sabe. Habrá pecado, ciertamente hay pecado. En la iglesia hay gente que ha cometido, yo también he cometido pecado, que más faltaba. Pero ya la acusación así ya no tiene fuerza. Es decir, ha quedado derrotada la gran mentira. Cuando uno experimenta la bondad de Dios, cuando uno conoce la bondad de Dios, claro, yo no voy a decir que los sacerdotes, ni que somos todos buenos, ni que todos lo hacemos bien, no, uno puede tener errores,
pero es tanto el bien que Dios hace a través de los sacerdotes. Y yo les digo una cosa, me perdonan que les hable así directo y a la cara. México tendrá que pedirle perdón a Dios, porque el país donde se asesinan más sacerdotes es este, en el mundo. Este es el país donde mueren más sacerdotes. Y a mí eso me parece terriblemente doloroso, no solo porque sean sacerdotes, sino por la ofensa a Dios. Y yo les pido el favor de que ustedes, con espíritu de humildad, los que me están oyendo y me están entendiendo, hagan oración pidiéndole perdón a Dios por eso que está pasando en este país. Porque tristemente este país al que yo amo desde mi infancia, porque yo México no lo quiero desde ayer ni desde anteayer, este país que yo amo desde mi infancia es el país que tiene las peores estadísticas en muerte de sacerdotes y en muerte de periodistas. Eso está pasando aquí en México. Pero vamos a ponernos en la tarea y en la oración, y vamos a ponernos en la conversión y en el amor, porque yo sé también por qué México es tan odiado. Yo sé que México es tan odiado porque México desde el principio de su existencia como país cristiano ha sido amado, porque lo que ha sucedido en México no ha sucedido en ninguna otra parte del mundo. Y ustedes saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Nuestra Señora de Guadalupe. Me hace el favor, le da un aplauso a la Virgen. Hermanos, ella es la razón por la que México es odiado, ella. Por eso el demonio ataca como ataca. Pero de la mano de ella y con la fuerza de la oración, sobre todo el Santo Rosario, la victoria está de parte de ella y está de parte de ustedes, benditos creyentes mexicanos. Ustedes tienen la victoria y nosotros, los que conocemos y queremos y amamos a México, estamos orando por este hermoso país, porque esa no es la única amenaza. El problema no son solo las matanzas y las muertes de sacerdotes. Ustedes saben que México está rodeado de enemigos en este momento, enemigos espirituales estoy hablando. Ustedes saben que México está rodeado de gravísimos peligros espirituales, y por eso yo vine con el mayor amor a este encuentro, con el mayor amor del mundo, porque yo sé que los que le debemos tanto a México, tenemos el deber de orar y de amar este país para ayudar a la victoria plena de la guadalupana, mis hermanos. Hay que luchar por esa victoria. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? La primera gran respuesta es Cristo mismo. La bondad unida a la obediencia. Segunda respuesta, ¿cómo se le responde a Satanás? Primero, con la bondad en la obediencia. Para mí la expresión más perfecta de la bondad en la obediencia me la dio una religiosa que tenía muchas dudas sobre si entrar o no entrar al convento. Ella se sentía llamada, pero tenía miedo, y el demonio la estaba empezando a manipular y a frenar con el miedo. ¿Y sabe cómo venció ella? Un día se fue a orar ante el Santísimo, y cuando se levantó, miró al centro, a la bendita hostia, adorable hostia consagrada, y le dijo a Jesús estas palabras que son como un exorcismo. Dijo ella: Jesús, váyame bien o váyame mal, voy a hacer tu voluntad. Eso es lo que vence. Porque claro, el demonio quiere encerrarlo a uno en el miedo. La frase que vence es esa: la bondad en la obediencia. Váyame bien o váyame mal, yo voy a hacer lo correcto. Y el demonio me dice: te vas a quedar sola, te vas a quedar solo. Pues me quedaré sola y estaré contigo. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, dice la palabra del Señor. En la práctica no sucede así. En la práctica las que se quedan solas y bien manoseadas y bien usadas son las otras. Esas sí quedan bien usadas, bastante usadas. Pero aunque me quedara sola, tiene que decir la mujer, aunque me quedara sola, voy a ser fiel a ti, Señor. Váyame bien o váyame mal. Esa frase es muy poderosa. Cuando usted tenga una duda,
Cuando usted sienta, sobre todo le hablo a las mujeres, cuando usted sienta que la van a extorsionar, porque el demonio quiere extorsionarla con esa frase, usted aplica ese principio: váyame bien o váyame mal, yo sigo con Cristo me voy a quedar. Por allá en Estados Unidos le hicieron una canción a esa frase que solté en una predicación. Nunca me aprendí esa música, pero era bonita: váyame bien o váyame mal, con Cristo me voy a quedar. Eso tiene ahí su ritmo. Toca ver que esta gente con un poquito menos de batería le haga una canción con eso. Entonces, esa es la primera gran respuesta al demonio: váyame bien o váyame mal. Y uno tiene que tener esa resolución, porque como bien nos ha dicho el Papa Francisco varias veces, con el demonio no se negocia. No, señor, váyame bien o váyame mal, yo sigo con Cristo me voy a quedar. Segunda respuesta frente al demonio: la alegría en el bien. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses: alégrense en el Señor. No lo dice como consejito piadoso, lo dice como grito de batalla y de victoria: alégrense. El demonio poco puede con un alma alegre. En cambio, hay una frase que se me quedó y ya se me olvidó hasta el autor, ustedes lo pueden buscar. La frase dice: al demonio le gustan las almas tristes porque son su juguete. Cuidado con la tristeza, cuidado con la tristeza, porque usted va entrando en la tristeza, y como el corazón humano no está hecho para la tristeza, porque el corazón humano está hecho para la experiencia del bien, entonces la persona que está triste está muy vulnerable para que le propongan algo con que alegrarse. Y ese algo seguramente no es bueno, ni para tu cuerpo, ni para tu alma, ni para tu eternidad. Entonces, segunda gran respuesta: alegría en el bien. Hay que cultivar la alegría. Por eso tiene uno que tener también una chispa de buen humor. San Pablo dice que su conversación tenga algo de sal, lo cual quiere decir también, por favor, no sean gente aburrida. Había un niño que rezaba de la siguiente manera, que me parece una gran lección. El niño rezaba de la siguiente forma: él se arrodillaba al pie de su cama y decía: Diosito, que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan alegres, porque hay mucho bueno que es aburrido, hay mucho bueno que es amargado. Entonces, si usted, por ejemplo, le va a hablar de castidad, vamos a hablar de la castidad, y lo primero que usted hace es poner así una cara de cactus para hablar de la castidad. La castidad es una gran noticia para el corazón humano. La castidad es la noticia de que se puede amar con pureza y sin remordimientos. La castidad es una gran noticia. Usted no puede vender la castidad con mala cara. Usted no puede vender el evangelio con mala cara. Porque si yo vengo donde usted y le digo: ahí le traigo una buena noticia, usted me dice: hágame el favor, se devuelve. La buena noticia es una buena noticia. La alegría es clave, mis hermanos. Segunda respuesta. A ver, la primera, ¿cuál era? La bondad en la obediencia. La segunda, ¿cuál es? Alegría en el bien. La tercera, también es recomendación del Papa: austeridad y prudencia. Una vida de lujo, una vida de placeres exóticos o refinados, aunque sean placeres exóticos y refinados lícitos entre comillas. Una vida de lujo, de placeres exóticos, es una vida en extraordinario peligro. Yo oí el testimonio de un hombre que andaba buscando placeres. Él da su testimonio de conversión y dan cuenta: yo me fui por el lado del sexo y cada vez buscaba placeres más exóticos y más intensos y más raros y más fuertes, y llegó el momento en el que dije: bueno, ¿y qué se sentirá con un hombre? El que va por el placer exótico y refinado,
tarde o temprano termina cruzando las líneas de la moral de una o de otra forma o de muchas formas. Por eso el demonio quiere que legalicemos todos los pecados. Esta semana, para tristeza de mi alma, en la ciudad de Denver, Colorado, se aprobó el uso recreativo, entre comillas, de hongos psicodélicos. Es una nueva forma de droga. Ustedes saben que Colorado fue el primer estado del país vecino de los Estados Unidos, el primer estado que aprobó la marihuana. Ahora ya aprobaron también los hongos para drogarse. ¿Por qué? ¿Por qué a nuestros gobiernos y por qué al demonio le interesa que uno sea drogadicto? Porque cuanto más idólatras, más embrutecidos, cuanto más embrutecidos, más esclavos felices. Hermanos, cuidado con el placer exótico, cuidado con el placer refinado. Ciertas comodidades modestas, una vida sencilla. Acuérdate lo que dice la primera carta de Pedro, lo dice de las mujeres, también se aplica para nosotros los hombres. No busquen tanto refinamiento. El refinamiento que maleduca tus sentidos en la intensidad de los placeres te prepara para romper las normas propias de la moral. Entonces, tercera victoria contra el demonio: austeridad, una vida medida. No estés buscando placer a todas horas. Estamos hablando de las victorias sobre el demonio. Miren, van tres. La primera, cultivar la bondad en la obediencia. Frase clave: váyame bien o váyame mal. La segunda, pedir, cultivar y trabajar la alegría en el bien. Almas tristes no, porque tarde o temprano nos volvemos vulnerables. Tercera, austeridad. Hay que cultivar la austeridad, nada de andar detrás de placeres exóticos, placeres raros, intensos, repetidos, cada vez más fuertes. Cuarto, que casi lo he debido poner de primero obviamente, una vida de oración. Cuanto más gozosa, intensa, frecuente, amorosa la oración, más y más grande es tu victoria. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para quitarle la fuerza a un aparato eléctrico? Desconectarlo, lo primero. Se volvió loca la aspiradora, se desconecta, se le quita la fuerza. Incluso con esos aparatos modernos que llaman computadores, hay ocasiones en que el único remedio es control alt del, y ya muere el computador. Entonces lo que hay que hacer, se reinicia. Entonces lo que hay que hacer siempre es mantenerse conectado. El demonio, lo principal que quiere es que tú te desconectes, que dejes de orar. Y utilizará todo tipo de estrategias, las cuales no voy a enumerar ahora. Estrategias como, por ejemplo, hacerte decir: esta oración no vale, estoy demasiado distraído, estoy demasiado aburrido, esto está muy rutinario, mejor no hago nada, mejor aprovecho para hacer otra cosa. No dejes la oración, en la oración está tu victoria. ¿Cuál es el principal pecado de la renovación carismática católica? Que para cantar, buenos; para aplaudir, buenos; movimiento de cadera, gana Cuernavaca. Yo me he dado cuenta que aquí la edad no importa, ni el peso. Salen ahí con sus alabanzas, movimiento de cadera. Y yo digo, ¿en qué momento se descoyunta esa señora? Y no, nada. La cadera le responde. Pero ¿cuál es el pecado de la renovación carismática? Falta oración personal. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Es que me permito contarles que yo conocí, le digo, ¿qué tiempo tengo yo de conocer la renovación carismática? Yo la conocí, me da pena, 1974. 45 años hace que yo conozco la renovación carismática. Algo tendré que haber aprendido, ¿no? Algo. Entonces, ¿cuál es el pecado de la renovación carismática? Que cuando se trata del congreso, la alabanza, el canto, el brinco, la cadera,
Perfecto. Cuando se trata de ser perseverantes, tu oración de la mañana, que no falte. Tu oración de la tarde o la noche, que no falte. Tu examen de conciencia, que no falte. Ahí es donde faltamos. Y por eso mucho del crecimiento que Dios quisiera darle a la renovación carismática no se lo ha podido dar por falta de oración. Oramos mucho, pero solo en grupo. Oramos mucho, pero con demasiada bulla. Que no me pongan bravos los del Ministerio de Música que por ahí me están oyendo. Ahí veo que me hacen malas caras. Pero la verdad es esa. Tienen que tener también oración suave. No todo tiene que ser bulla y bulla y bulla. Hay que hacer oración suave y oración profunda cuando estamos en comunidad, y cuando estamos solos mucho más. Hay que hacer oración personal. Le estoy contando las victorias sobre el demonio, ¿no? Alegría en la obediencia. ¿Cómo es? El bien en la obediencia, alegría en el bien. ¿Qué más dijimos? La tercera era austeridad. Cuidado con los refinamientos, con la búsqueda de lo exótico y la última moda y la última tecnología. Cuarto, vida de oración. Y quinto, ansia de santidad. Terminemos con una última frase, mis hermanos, porque ahora vamos a hacer la oración de sanación. Vamos a hacer la oración de sanación ahorita, porque yo quiero que el Señor en su bondad permita que todos, ojalá todos, puedan sentir ese toque del amor de Dios. Es que eso no se cambia por nada, por nada. Última recomendación. La frase original decía maten de hambre al demonio. Esa era la frase original, pero ahora la corrijo. La frase correcta es esta. Frase correcta: maten de hambre la fuerza del demonio. Esa es la última recomendación, que es una recomendación comunitaria. ¿En qué consiste esa frase con la que terminamos? Maten de hambre la fuerza del demonio. Mire, todas las fuerzas del mal, todas, requieren gente, todas. Los cárteles necesitan gente. La industria de la pornografía necesita gente. La corrupción del gobierno o de la policía o de quien sea, donde la haya, necesita gente. La explotación de seres humanos como si fueran máquinas necesita gente. Dejemos de alimentar esas fieras. ¿Cómo se hace eso? Hermanos, sueñen conmigo, por favor, en estos últimos minutos. Imagínate que las familias de Cuernavaca se vuelven realmente unidas en el amor y en la fe. Soñemos. Aquí hay un buen número, aquí hay cientos y cientos de personas, pero soñemos. Imaginémonos miles y miles y miles de familias unidas en el amor con Dios y entre ellas, y en la fe. ¿Qué pasa? Que esas familias no van a entregar sus hijos a los cárteles. Esos hijos, esas hijas, saben cuánto vale su vida y saben cuál es el fruto de amar y obedecer a Dios. Vamos a matar de hambre a las fuerzas del mal. Se lo digo de otra manera: eduquen a sus hijos y amen a sus hijos y a sus hijas de tal manera que cuando llegue la tentación se llama dinero fácil, la tentación se llama nihilismo, la tentación se llama anarquía, la tentación se llama sentirse fuerte o poderoso. Cuando esa tentación ronde a tu hijo está tan sólido en el bien que sin hacer escándalo, porque no se trata de multiplicar muertes, sin hacer escándalo, no hombre, no me interesa, no gracias hombre, no gracias. Necesitamos que millones de jóvenes mexicanos, pero lo mismo está Colombia, no se preocupe, lo mismo está Colombia.
Necesitamos que millones de jóvenes mexicanos empiecen a decir, ¿sabe qué? No me interesa. ¿Sabe qué? No me interesa. Cuando millones de jóvenes, hombres y mujeres de México, empiecen a decir, no me interesa, se empieza a morir de hambre las fuerzas del mal. Yo sé que hay iniciativas, yo sé que hay una Guardia Nacional, yo sé que hay planes de policía, planes de ejército, retenes, controles, servicios de inteligencia, intervención de teléfonos. Esas historias las conozco bien por mi país. ¿Sabes una cosa? Eso solo tiene un porcentaje mínimo de éxito. El verdadero éxito está en ustedes y en sus hogares. El verdadero éxito está en que ustedes llenen de tanto amor y de tanta luz los corazones y las mentes de sus hijos y de sus hijas, que cuando llegue la seducción, cuando lleguen esos que reclutan para las fuerzas de las tinieblas y le propongan algo a tu hijo sin hacer escándalo. Yo no quiero aquí heroísmos baratos que acaben en más muertes. Sin hacer escándalo, tu hijo o tu hija diga, ¿sabe qué? No me interesa, no, yo sigo así, tranquilo, yo sigo así. Eso es lo que necesitamos, que millones de jóvenes sepan dar un no firme pero discreto y empiecen a dejar sin fuerza a los que batallan por los lados del mal. Esa es la respuesta. Eso se llama la respuesta comunitaria. Pero la respuesta comunitaria depende primero de la respuesta personal. Y la respuesta personal está en las recomendaciones que dimos antes. La bondad en la obediencia, la alegría en el bien, austeridad y prudencia. Enseñen a sus jóvenes austeridad y prudencia. Oración personal, no solo oración comunitaria, no solo alabanza y canto y bulla, oración personal profunda, ansia de santidad. Sobre esa base, denle mucho amor, muchísimo amor, infundan una fe de muchísima fortaleza en sus hijos, de manera que cuando llegue con su lengua pegajosa la serpiente para reclutar a sus hijos para las fuerzas del mal, su hijo, su hija, sin hacer escándalo, sin heroísmo barato, diga, ¿sabe qué? No me interesa. Y ahí empezamos a dejar sin fuerza al mal. Eso toma años, pero esa es la verdadera respuesta. El nombre que eso tiene es conversión. ¿Y qué es lo que le está pidiendo Dios a Colombia, a México, a América entera? Conversión. Volver a Dios de corazón. Vuelvan a mí de todo corazón, con llanto, con ayuno, con luto, dice Dios a través del profeta Joel. Vuelvan hacia mí de todo corazón. De manera, mis hermanos, y con esto termino, de manera, mis hermanos, que el pecado tiene fuerza, porque presenta atajos para el deleite, pero el pecado se puede vencer en el nombre de Jesús, y el demonio se puede vencer en el nombre de Jesús, y las fuerzas de las tinieblas se pueden vencer en México, en Colombia y en el mundo, en el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el aplauso sea para Dios, pero a mí me gusta la fórmula. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.